Patricia era una adolescente común, llena de preguntas, inseguridades y respuestas en la vida. Al igual que miles de adolescentes, Patricia buscaba estas respuestas en el Internet, pero en lugar de saciar esta sed de información, Patricia terminó encontrando a un sujeto al otro lado del océano, con el cual tenía la misión de repoblar el mundo antes de que llegara el apocalipsis. Acabó encontrando el horror de la manipulación y una sumisión absoluta. La esclavización fue su nuevo modo de vida, pero más allá de los horrores se encontraba una valiente familia que nunca la dejaría de buscar. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a tratar un tema de una historia bastante interesante. En ese tema en realidad muchos podemos creer que es algo lejano, que no nos puede suceder a nosotros o a cualquier persona que nosotros conocemos, pero créanme que es mucho más frecuente y más común de lo que podemos pensar. Este día vamos a conocer la historia de Patricia Aguilar. Esta historia inicia el día 8 de enero del año 2017 en Alicante, España. Aquí vivía la adolescente de nombre Patricia Poveda Aguilar, de 18 años. En este día en específico, Patricia le había pedido permiso a su madre para poder ir a una fiesta de cumpleaños de una de sus amigas, y su madre accedió sin ningún problema. Ella se iba a quedar todo el fin de semana, por lo cual había avisado ya con anticipación. Pero pasan las horas y Patricia no regresa a su casa. En el transcurso de esa mañana, su madre, la señora Rosa Poveda, había estado en su habitación buscando una bolsa negra que tenía con algunos ahorros que habían recolectado en conjunto con su esposo, el señor Alberto Aguilar. Alberto tenía un pequeño negocio en el cual repartía ciertos insumos para panadería, y habían recolectado este dinero de varias semanas para pagar facturas y demás gastos que tenían acumulados. Entonces Rosa se empieza a poner bastante nerviosa, pues al abrir la bolsa encuentra solo unas pocas monedas sueltas y le llama a Alberto para ver si de pronto él había movido el dinero a algún otro sitio de la casa o tal vez lo había tomado. Alberto, al recibir esta noticia, también se pone bastante nervioso, pues él no tenía este dinero. Entonces Rosa le pide que por favor se comunique con Patricia a ver si de pronto ella era la persona que había tomado el dinero. Al hablar por WhatsApp con Patricia, Alberto le pregunta si tal vez ella tomó el dinero o sabía quién lo había hecho. Pero ella le dice que no tenía conocimiento ni sabía qué pasó con estos ahorros. Pero le dice que más tarde irá a la casa y él le dice que se acerque para poder conversar mientras él iba a calmar a su esposa Rosa y poder ver cómo solucionaban juntos este problema. Pero empezaron a pasar las horas y Patricia no regresaba. Los padres angustiados piensan en llamar a los amigos de Patricia, pero ella recién se había cambiado a un nuevo colegio y todo su círculo de amistades era nuevo. Rosa empieza a asociar la desaparición del dinero y de Patricia. Piensa que alguien la obligó a robarles y que la tenían secuestrada. Los padres llamaron a la policía para poner la denuncia por desaparición, pero la policía les dice que esperen las 48 horas habituales para formalizarla, pues erróneamente creían que Patricia regresaría ese día. Una información totalmente errónea, pues 8 años antes se había dado la instrucción ante la desaparición de un menor o desapariciones de alto riesgo, atenderlas de manera inmediata. Patricia vivía en Elche, Alicante, junto a sus padres y su hermano menor Alexis, de 11 años. Las inquietudes en la mente de Patricia iniciaron cuando ella tenía 7 años. Había muerto su bisabuelo y ella empezó a preguntarle a su padre qué pasaba después de la muerte, a dónde vamos, en qué nos convertimos. Su padre le explicó que no había absolutamente nada.
En su mente esta posibilidad no podía caber. Era imposible que la vida terminara así. Continuamente estas ideas rondaban la cabeza de Patricia, pero tras la muerte de su abuela por un cáncer, esto la hundió mucho más. También a los 16 años murió su tío José debido a una hepatitis. Él tenía 29 años. Y ella también se deprimió profundamente cuando esto sucedió. Su madre afrontó de muy mala manera el fallecimiento de su hermano y se encerraba la mayor parte del día en la habitación con el ordenador. Su padre, por otro lado, salía la mayor parte del día a trabajar, y cuando se encontraban todos juntos en la casa había frecuentes peleas y discusiones. Este ambiente familiar tenso hizo que ella empezara a aislarse también en su habitación y buscar respuestas en el único que le escucharía en ese momento, el Internet. Ella empezaba a navegar en chats paranormales en los cuales se juntaba con otros internautas que les gustaba este tipo de temas, pero no tocaban temas personales, excepto por una persona que le envió un mensaje privado ofreciéndole ser su guía espiritual. Él era Felix Steven Manrique. Este nuevo amigo en la vida de Patricia empezó a escuchar los problemas que ella tenía, y el primer consejo que le dio era que tenía que alejarse de su familia. La confianza entre los dos y las conversaciones iban en aumento, y Félix Manrique se dio cuenta que tenía entre sus manos a una joven insegura de sí misma, inocente y llena de problemas. Era la víctima perfecta. Él empezó a ejercer su poder sobre ella de manera sutil pero constante. Le pedía hacer tareas como editar videos, escanear libros religiosos o redactar cartas en su nombre para proclamar al resto del mundo que él era el príncipe Gurdjieff, el enviado de Dios, el juez del Apocalipsis, el gemelo redentor. Pero estas tareas tenían un plazo de entrega a la hora que Manrique se le antojara. 10 de la noche, 4 de la mañana, y la presión empezó a ser tan fuerte que Patricia terminó abandonando la escuela para cumplir las exigencias de este sujeto. Steven Manrique se presentaba como un maestro reencarnado y que habría sido elegido para repoblar el mundo posterior al apocalipsis. Él también le intimidaba a Patricia con conversaciones sobre la guerra en Siria y demás acontecimientos a nivel mundial, lo cual le indicaba que el fin del mundo estaba cerca. Él también la convenció de que había leído más de 5.000 textos, que conocía personalmente al Dalai Lama y que tenía poderosos contactos con políticos y personas influyentes a nivel mundial. Además, decía que los únicos que serían salvados de esta apocalipsis era él y una serie de mujeres alrededor de todo el mundo, a las que llamaba iniciadas. La misión de Manrique era contactarlas para poder recluirlas, pero por supuesto todas eran menores de edad. Él mismo le indicaba que eran más fáciles de moldear. Una vez absolutamente convencida que este era el camino que debía seguir, Patricia decidió organizar el plan para huir al encuentro de Steven Manrique, el cual vivía en Lima, Perú. Cuando la policía le había indicado a Alberto que aún no era posible poner la denuncia por desaparición, Rosa empezó a desesperarse y subió a la habitación de su hija para ver si podía encontrar alguna pista que le diera luces de qué había sucedido con ella. Entonces se sentó en la cama de su hija y empezó a recordar todos los acontecimientos de la última semana. La situación dentro del hogar estaba realmente muy tensa por los acontecimientos que les acabo de contar. Entonces ella pensó también que días atrás muchas amiguitas y amigos le habían ido a ver a Patricia y ella le insistía para que salga con ellos, pero ella se negaba. Quería estar siempre encerrada en su habitación. Por eso le había sorprendido que el día sábado de repente le había pedido permiso para irse todo el fin de semana a esta fiesta de cumpleaños. Este hecho le hizo pensar a Rosa que ella era culpable por de algún modo haber alentado a su hija a salir sabiendo que ella quería estar frecuentemente en su habitación. Rosa miraba la habitación de su hija buscando respuestas. Se fijó que en un estante había un dibujo pegado.
Era una estrella de 5 puntas con varios símbolos en su interior. El mismo dibujo estaba al pie de la cama. Revueltos en sus cajones encontró algunos dibujos con componente místico. También encontró salmos de la Biblia que ella había transcrito en papeles. Rosa se empieza a extrañar por estos hallazgos porque su hija no era especialmente religiosa. Rosa empieza a buscar el ordenador de Patricia y se da cuenta que no está. Solamente encuentra el estuche vacío. Empieza a buscar dentro de este y se encuentra otros papeles. Uno parece tener una serie de instrucciones con un visto al lado. Rosa empieza a gritar desesperada a su marido Alberto, diciéndole que ella había huido para casarse en el Perú, porque encontró la nota que decía: sabiendo el lugar de donde soy y teniendo por seguro a dónde voy para encontrar mi identidad, doy el paso para despedirme de toda la gente que tengo en España, y esperando que sea una despedida. Poder quedarme para siempre en Lima es mi deseo. Ahí está mi familia, mi gente y mi anhelo. Yo soy parte de allí, no de aquí. Ahora que tengo control total sobre mí, decidí marchar a donde correspondo, sin más demora que un mes para preparar las cosas y vivir tranquila. Steven Manrique le había solicitado a Patricia que adelantara su viaje cuanto antes. También le pidió que entre sus cosas llevara unos libros que él necesitaba, así también como algunas figuras de unos dioses hindús. Él le había pedido también que llevara dinero. Si Patricia, por ejemplo, se negaba a robarles a sus padres, él se excusaba diciendo que eran órdenes de arriba. De este modo, Patricia jamás se negaba, simplemente acataba lo que se le pedía. El último día que Patricia pasó en reunión con toda su familia fue cuando celebraron su cumpleaños número 18. Una vez en Lima, Manrique recibió a Patricia en el aeropuerto. Posterior a esto la llevó a un hotel donde, según el relato de Patricia, perdió su virginidad con él. Bajo manipulación coercitiva, Manrique había convencido a Patricia que ella debía ser la madre de sus hijos. Ese mismo día le hizo consumir hojas de coca. Luego la llevó a un departamento que Patricia pagó, en el cual vivían Manrique, Patricia, sus otras esposas, Paola y su hija, Marjorie y sus 3 hijos, con quien Manrique se encontraba casado legalmente. Al inicio, Patricia se había resistido un poco al hecho de que Manrique tuviera otras esposas, pero con la manipulación que había ejercido, Patricia aceptó, al igual el hecho de saber que todos los niños eran hijos de Manrique. Este aparente gurú espiritual, llamado a sí mismo Príncipe Gurdjieff, había tomado este nombre del verdadero Príncipe Gurdjieff, el cual fue un maestro místico, escritor y gurú armenio que murió en 1949. Pero este reencarnado príncipe no se dirigía a las masas de manera tradicional. Él lo hacía en su cuenta de Twitter, un perfil en el cual tenía a miles de seguidoras, todas chicas adolescentes. Además tenía videos de corte apocalíptico que subía a YouTube. Por supuesto, trabajo hecho por Patricia. Las publicaciones en Facebook también le servían para captar víctimas. Pero la cacería de Manrique en Internet y sobre todo en las redes sociales no era al azar. Él tenía muy bien estructurado su modus operandi, así que ingresaba a este tipo de grupos en donde cazaba a sus víctimas. Para avanzar en este supuesto proceso espiritual, no podían faltar las sesiones de ayahuasca. Esta popular bebida era suministrada no solamente a las esposas de Manrique, sino también a los niños, los cuales, al igual que los adultos, sufrían de frecuentes alucinaciones, lo cual les provocaban espanto y también mucho llanto. Pero la familia de Patricia no pensaba ceder tan fácilmente. Ellos seguían presionando desde España y ya se habían contactado con varios medios de comunicación. Ante esta presión, Patricia accede a ir a la embajada española para demostrar que no estaba desaparecida. Así que en compañía de Steven prestan declaración que es mayor de edad y que está ahí por su voluntad.
Pero Steven ya tenía decidido que según la voluntad de arriba, él tenía que viajar con Patricia a México. Hacen el viaje con una escala en Chile, en donde las autoridades observan a Patricia con actitud sospechosa. Pareciera estar dopada. Además se dan cuenta de la alerta Interpol que había por su desaparición. Entonces los detienen, pero al no poder realizar el correspondiente examen toxicológico, los dos son embarcados de vuelta en un avión de regreso al Perú. En el aeropuerto, Jorge Chávez son interrogados nuevamente, pero las autoridades no sospechan nada extraño y los dejan retirarse juntos. Pero ya para ese entonces la mayoría de los medios en el Perú habían difundido el rostro tanto de Manrique como de Patricia. Él al ver esto empieza a aterrarse y destruye los 2 celulares que tenía Patricia, así también como su laptop y su computador. Él también le pide que haga una publicación en Twitter anunciando a los periodistas que se reúnan en la embajada española, pues ella iba a regresarse a su país. Patricia no tenía opción de negarse, pues obedecía ciegamente las órdenes que le daba Manrique. Mientras ella acudía en compañía de Paola, la otra esposa, a la embajada, él huía con la otra esposa también, que era Marjorie, y el resto de los niños. Pero al llegar Patricia a la embajada, como era día festivo, la embajada no estaba abierta. Al timbrar, Patricia se identificó pidiendo ayuda para quedarse ahí con ellos, los cuales le respondieron que eso no era un hostal, que no la podían ayudar. Ningún periodista se había presentado. Patricia, desesperada con unas monedas que tenía, llama a Steven, quien le dice que vaya a la radio RPP para declarar, y le cuelga la llamada. Ella, desesperada, llama a su padre por primera vez y le dice que va a regresar, pero que pida ayuda a la embajada. Patricia, totalmente desanimada y a punto de anochecer, se sienta en la vereda cuando una mujer que trabajaba en un hotel cercano se acerca a donde ella para preguntarle si estaba bien y le regala una pieza de pan, la cual Patricia devora de un bocado. La mujer le ayuda llamando a un patrullero. Cuando llega la policía, Patricia pide que la lleven a la estación de radio, pero ya era muy de noche, y cuando ella llega no hay nadie en este lugar. Patricia llama nuevamente a Manrique, suplicándole que le deje regresar con ellos para poder pasar la noche, pero su respuesta es clara. Le ordena amanecerse ahí hasta que pueda dar la entrevista en la radio. Patricia entiende que tendrá que dormir a la intemperie. Con unas monedas entra a una cafetería de una gasolinera y compra unas galletas para poder sentarse un momento en un lugar abrigado, pero se queda dormida en la mesa. La camarera la despertó al darse cuenta que la joven no tenía dónde quedarse y le regaló un hot dog y un café caliente. Además, dejó que se quedara esa noche dentro del lugar. En fin, al día siguiente Patricia nunca pudo dar esta entrevista, pues necesitaba una cita para que la atiendan. Entonces ella le llama nuevamente a Manrique, donde le suplica que por favor le deje unirse nuevamente al grupo. Él le dice que puede ir al departamento que habían dejado ya vacío, pero que no podía regresar con ellos. Patricia lógicamente accede, pues no tenía ningún lugar donde quedarse. Cuando regresa a este lugar se da cuenta que lo único que le habían dejado era un colchón y algunas cosas que tenía que vender para poder sobrevivir en ese lapso de tiempo. También tenía un poco de lentejas y algo de arroz para poder comer también en esos días. Todo esto sucedía mientras Manrique estaba viajando a San Martín de Pangoa, a 300 kilómetros de Lima. En los próximos días ocurre un hecho que para Manrique sería una tranquilidad, pero para sus padres algo que les rompería el corazón, pues Patricia logra dar una entrevista en una cadena local del Perú, en la cual dice que está ahí por su voluntad propia y no está siendo obligada por absolutamente nadie, no ha sido interceptada por ningún tipo de secta ni está siendo obligada. Entonces Manrique, al ver esto, siente cierto alivio y le permite unirse nuevamente al grupo, para lo cual ella antes de viajar se cortó el cabello bastante corto para no ser reconocida por nadie dentro del trayecto que iba a realizar.
Patricia inicia su viaje de 12 horas hacia Pangoa. Una vez reunificada la familia, empiezan a vivir en condiciones aún más deplorables. Dormían en el suelo y por lo regular no había comida. Era una sola pieza y un lugar donde hacer las necesidades sin una puerta. Cada noche una de las mujeres se turnaba para dormir con él en una cama que habían conseguido. Incluso los niños dormían en el suelo. Tan enferma se volvió la relación con Manrique que Patricia prefería dormir en el suelo para evitar tener intimidad con él. Pero las actividades sectarias nunca se detenían. Continuamente ellos se encontraban orando, realizando cánticos, prendiendo hierbas y consumiendo ayahuasca. Patricia, quien había cambiado su nombre por Silvana para evitar ser identificada, permanecía en este nuevo hogar ahora con nuevas responsabilidades, pues Marjorie, una de las esposas, había conseguido trabajo y salía todo el día a realizar esta labor, mientras Patricia se encargaba de cocinar y cuidar a los niños del hogar. Mientras tanto, Pamela y Manrique dormitaban frecuentemente todo el día. También a Patricia se le había encargado la labor de transcribir algunos libros que serían destinados para la biblioteca del fin del mundo. Con los meses, Patricia se da cuenta que está embarazada. Con un poco de dinero recolectado y después de varias súplicas, Manrique accede a que se haga una ecografía y descubren que será una niña. Todo lo contrario a lo que él mismo había profetizado, pues decía que sería un niño, la reencarnación de Shiva. Pero pocos meses antes de que dé a luz, la situación económica empeora aún más y toda la familia se muda a una chacra con muy poca comunicación exterior, pues estaba internada en la selva. Manrique le dice que él y las otras dos esposas van a viajar para recolectar café y cacao, dejando a Patricia a cargo de todos los niños sin alimentos y a merced de que cualquier momento nazca su bebé. El mayor temor de Patricia se hace realidad, pues apenas al día siguiente de la partida de los tres empieza con dolores de parto. Desesperada y sola pide ayuda a las dos niñas mayores de 8 y 10 años. Las vecinas y las niñas asistieron al parto. Su niña había nacido. Muy bien, milagrosamente. Pese al paso del tiempo, la desesperación de la familia de Patricia nunca disminuyó. Incluso los padres habían viajado al Perú abandonando su trabajo para buscarla. La incansable búsqueda de Alberto por Lima es simplemente admirable. Nunca bajó los brazos por su niña. Un policía peruano lo acompañó en sus recorridos. Por los trámites realizados por Alberto en el Perú, se logró poner una denuncia por explotación y abuso sexual y laboral en contra de Manrique. Olivia era la madre de Marjorie. Ella también se unió a la búsqueda de Alberto, ofreciéndole todo el apoyo mientras se encuentra en Lima. La hermana de Paola también se les unió en esta búsqueda. Gracias a esta persistencia, la policía en Perú pudo, a través de las compañías móviles, dar con la ubicación de uno de los 35 chips de Marjorie. La ubicación decía San Martín de Pangoa. Alberto por primera vez conoce que su hija ha sido llevada a la selva peruana. La noche del 23 de junio empieza la Operación Príncipe Gurdjieff, en el cual dos agentes de policía habían viajado desde Lima hasta Pangoa, donde se encontraba aparentemente esta familia. Al llegar a este sitio, ellos empiezan a preguntar a los moradores, pero nadie daba con la descripción que ellos estaban dando. Pero al mostrar la foto a una de las niñas que moraban en este sitio, ella dice que reconocía a una de las mujeres. Era Paola. Ella la identificaba principalmente como una mujer loca, así la llamaban en el lugar, y que vestía todos los días unas botas de color rosa. Cuando le indican en dónde vivía esta mujer, ellos empiezan a seguir los pasos de la misma, identificando también su lugar de trabajo. Ella había estado trabajando ya en un restaurante de la localidad. Al seguirla, llegan al domicilio en donde se encontraban ellos viviendo. En el día que hicieron el allanamiento, este príncipe se encontraba totalmente dormido. Al golpear, la policía pudo realizar el allanamiento y la posterior detención.
Los vecinos del lugar cuentan a la policía que Manrique les prohibía a las mujeres tan siquiera saludar. A la madrugada escuchaban cantos y rezos hindús, así como golpes y olor a hierbas hervidas. Estos policías habían solicitado ya más refuerzos y se trasladan a lo interno de la selva, donde al fin rescatan a Patricia, su bebé Naomi y los 4 niños. Todos presentaban un cuadro severo de desnutrición. Se encontraban en condiciones insalubres. Algunos niños estaban enfermos y tenían muchos piojos. Todos son llevados a Lima, en donde un tumulto de gente los esperaba, principalmente a Manrique, pues lo recibieron con golpes e insultos. Él ingresa para ser interrogado. Patricia, por otro lado, es trasladada con su bebé al albergue de hermanas adoratrices, donde la cuidan un tiempo, esperando que ella reaccione y tome al fin el control de su vida. Le dan el tiempo y espacio para que se habitúe y pueda reencontrarse al fin con su padre. Finalmente sucede el anhelado encuentro. Patricia se reencuentra con su padre y le pide regresar a casa. El 29 de marzo del 2019, la jueza Lina Basilia Fernández condena a Manrique a 20 años de cárcel por un delito de trata de personas agravada con fines de explotación, cometida contra 5 mujeres, Patricia, Paola, Marjorie y otras 2 exadeptas. El gurú también es condenado por un delito de trata de personas en grado de tentativa por intentar captar a una menor de edad. Paola es la única de las esposas que sigue creyendo firmemente en Manrique, así como en el inminente fin del mundo. Patricia sigue recibiendo mensajes de gente desconocida desde Lima, con la finalidad de que ella regrese. También la iglesia gnóstica se pronunció al respecto. Ellos se deslindaron de tener conexiones con Manrique. Afirmaron que él perteneció a la iglesia por un tiempo, pero que había sido expulsado por su actitud. La mayoría de países alrededor del mundo no cuenta con una clara política que regule y castigue este tipo de organizaciones coercitivas. También tenemos que tener muy claro que todos en algún momento de nuestras vidas podemos ser vulnerables de cierto modo y por ende ser captados por este tipo de organizaciones. Muchas personas pueden catalogar de ignorantes o ciegos a las personas captadas, pero lo que la mayoría desconoce es que estas organizaciones tienen detrás de sí todo un sistema de lavado de cerebro. Esto no quiere decir que las víctimas sean poco brillantes o tal vez débiles. Lo que la mayoría también ignora es que en estas organizaciones existen doctores, abogados, profesionales, estudiantes, amas de casa e inclusive, como hemos visto ya, estrellas famosas. A este gurú no le hizo falta entrar por la puerta de la casa de los padres de Patricia para poder captar a su hija. Hay que tener presente que él estaba a tan solo un clic.